Miércoles 19 de agosto. El viento fortuna nos alejó del teatro del combate. Mi tío examina el mar con la misma impaciencia de antes. El viaje recordó su uniformidad monótona, que no deseo ver interrumpida por los peligrosos tan inminentes como el que corrimos anteriormente. Jueves 20 de agosto. La brisa NNE, desigualdad, temperatura elevada. Marchamos a razón de 3 leguas y media por hora. El profesor puso atención a los ruidos que el mar dejaba escuchar, deduciendo que había cerca de una roca con la que el mar estaba golpeando. Después de 3 horas, aquellos mugidos parecían provenir de una cascada lejana. Horas más tarde, Hans descendió indicando con su mano del sur, diciendo: Der Nere, una columna de agua. Mi tío cogió el anteojo y miró a través de su lente. Notó una columna de agua que se elevaba por encima del océano. Yo supuse que era otro animal monstruoso y le pedí a mi tío que cambiáramos de rumbo, pero él replicó que continuáramos. El terror se apoderaba de mí y me rebeló. Al cabo de unas horas nos encontrábamos tan cerca de aquel posible animal que el terror se apoderaba de mí. Aquello parecía una modelo que necesitarían diariamente para su alimentación 100 ballenas, a juzgar por su apariencia. Hans se levantaba y señalaba hacia enfrente, grita con todas sus fuerzas que había una isla. En efecto, aquellas especulaciones sobre un animal fueron falsas y se trataba de una isla. La columna de agua era de geyser, semejante a los de Islandia. Un fenómeno natural. El geyser, palabra que los islandeses pronuncian geyser, que significa furor. Los rayos de la luz eléctrica se mezclan con la deslumbrante columna de agua, cuyas gotas adquieren al recibir su caricia todos los matices del arco iris. Hans con avidez nos llevó hasta la extremidad. El profesor saltó sobre las rocas y el cazador se mantuvo un rato en su puesto. Permanecimos algunos minutos contemplando. Llegamos a un pequeño estanque central de donde se eleva el geyser. Sumergí el termómetro y marcó una temperatura de 163 grados centígrados. Debo confesar que hasta ahora hemos efectuado este viaje en condiciones especiales de temperatura, pero seguramente llegaremos algún día a regiones en que el calor supere todas las graduaciones de los termómetros. Después de que mi tío bautizó este islote con mi nombre, decidimos partir bordeando las rocas escarpadas del sur. Hans aprovechó esta detención para reparar algunas averías de la balsa y yo hice anotaciones del diario 270 leguas sobre la superficie del mar a partir del puerto Graufen. Y nos hallamos debajo de Inglaterra, a 620 leguas de Islandia. Viernes 21 de agosto. El tiempo amenaza con cambiar. La atmósfera se encarga de vapores que arrastran consigo la electricidad engendrada por la evaporación de aguas salinas. Las nubes tenían un color marcado de acetuna. Los rayos de luz eléctrica aparecían donde va a representarse el drama de las tempestades. Ocurre como en la superficie cuando va a suceder un cataclismo. El aire está pesado y el mar se encuentra tranquilo. Las nubes a lo lejos parecen balas de algodón. La atmósfera está saturada de fluido del cual también yo me encuentro impregnado y mi cabello se eriza como estuviera en contacto con una máquina eléctrica. Siendo las 10 de la mañana, se acentúan los signos de la tempestad y el tiempo descansa para tomar aliento. La nube parece un odre inmenso en el cual se acumulan los huracanes. Le comenté a mi tío sobre la tempestad, pero él está furioso al ver que aquel océano se prolonga
Indefinidamente la balsa permanecía en un medio de un mar espeso y sin ondulaciones, pero manteníamos la vela izada. ¿Para qué mantenerla izada si podemos zozobrar al primer choque de la tempestad? Mi tío me dijo que esperaba que el viento nos arrastrara a las rocas de una costa, y no acababa de decir esto cuando se presentó el huracán. Miré las rocas de una orilla. El viento llegó con gran fuerza y azotó aquella balsa. La intensidad de la luz me deslumbraba los ojos, y el estrépito del trueno casi me destroza los oídos. No tengo más remedio que asirme al mástil de la balsa, que se dobla como una débil caña bajo la violencia del huracán. Hasta aquí las notas del viaje. Por su brevedad, son una prueba de la emoción que me dominaba en esa situación en que nos encontrábamos. Domingo 23 de agosto. Nos vimos arrastrados por una velocidad prodigiosa. La noche fue intensa y vimos en medio de detonación incesante. Existe una emisión constante de luz en la superficie de las nubes y se han alterado los principios gaseosos del aire. Innumerables columnas de agua se lanzan a la atmósfera y caen luego cubiertas de espuma. Mi tío se halla tendido en la extremidad de la balsa. El calor aumenta. Mira el termómetro, pero la cifra está borrada. Hans sigue tranquilo. Recorrimos más de 200 lenguas desde que salimos del islote Axel. Aquel querer arriar la vela, esta fue arrancada con el palo por una gran esfera de 10 pulgadas, mitad blanca y mitad azulada, que gira a una velocidad sorprendente. Siento que vamos a volar, pero el disco deslumbrador se acerca a Hans, y mi tío se arrodilla para evitar su choque. Yo tiemblo bajo la impresión de su luz y su calor. La atmósfera está llena de un olor de gas nitroso y casi nos asfixiamos. El globo ha imantado todo el hierro y los clavos de mi zapato quedaron adheridos a una placa de hierro. No puedo retirar el pie. El globo estalla. Nos cubre un mar de llamas. Martes 25 de agosto. Por fin salí de un desmayo prolongado. La tempestad continúa. Los relámpagos se proyectaban como una nidada de serpientes que alguien hubiera soltado en la atmósfera. Seguimos en el mar y tal vez pasamos por debajo de Inglaterra, del Canal de la Mancha, de Francia, de Europa entera. Aquí termina mi diario de navegación, felizmente salvado del naufragio, y narro mi relato como antes. La balsa chocó contra los escollos de la costa y caí al mar, pero el brazo de Hans me sacó del abismo, me quitó de las olas y fue a dejarme en la arena, al lado de mi tío. Posteriormente volvió a las rocas para salvar los restos del naufragio. Siguió lloviendo y algunas rocas superpuestas nos brindaron abrigo contra las cataratas del cielo. Al día siguiente había desaparecido la tempestad y mi tío me saludó como si nos encontrásemos en una casita de Königstrasse con la pobre de Gruben, y le dije: lo veo muy alegre, tío. Estoy encantado de la vida porque por fin hemos atravesado este mar que parecía interminable. Y el regreso, ¿cómo lo efectuaremos? Una vez que lleguemos al centro del hemisferio, hallaremos una nueva vía para llegar a la superficie o regresaremos por el mismo camino. Salimos de la gruta y buscamos a Hans. Lo encontramos trabajando en medio de una multitud de objetos que pudo salvar exponiendo su vida, aunque perdimos las armas. Quedaron a salvo nuestras herramientas: el manómetro, la brújula, los termómetros y el cronómetro, así como los víveres que nos servían para unos 4 meses, y también sería necesario reparar la balsa. Después de almorzar, mi tío tomó el compás, lo colocó y observó la aguja que, después de haber oscilado, se detuvo en una posición fija
bajo la influencia del magnetismo. Señalaba al norte. Durante la tempestad se había rolado el viento sin que nos percatáramos de ello y había empujado la balsa hacia las playas que mi tío creía haber dejado a su espalda. Imposible sería describir la serie de sentimientos que agitaron al profesor Lindenburg. Jamás había visto un hombre tan chasqueado al principio y tan irritado después, porque el viento nos había proyectado al mismo lugar de donde salimos, solo que en diferentes sitios. Las fatigas de la travesía, los peligrosos corridos en ella, todo había sido inútil y había que empezar de nuevo. Mi tía parecía desafinar a los dioses, pero decidí intervenir y le dije que no se podía luchar en contra de lo imposible, ya que no estábamos preparados para un viaje por mar, que 500 leguas no se recorrerían fácilmente sobre una balsa y que solo unos locos lo intentarían de nuevo. El profesor no estaba poniendo atención y dijo: «¡A la balsa!», exclamó el improviso. Y esta fue la única respuesta que obtuve. Para entonces Hans ya había preparado la balsa, pero antes mi tío decidió que hiciéramos un recorrido por estas costas septentrionales antes de partir, así que caminamos por esta inmensa caverna y pisamos los restos de animales de épocas primitivas, despojos pétreos, por lo que deduje que el mar ocupó ese lugar en otro tiempo. Así caminábamos sobre un terreno sedimentario y el profesor revisó los intersticios de las rocas y de pronto el suelo cambió, tenía hundimientos y protuberancias que delataban una dislocancia poderosa del macizo terrestre, y entre fragosidades de granizo mezclado con sílice, cuarzo y depósitos aluviales vimos una llanura cubierta de osamentas de animales prehistóricos que parecían de 20 siglos. Mi tío mostró un asombro sin límites ante una colección de lepoterios, mericoterios, mastodontes, protopitecos, pterodactilos y de todos los monstruos antediluvianos. Pero el asombro fue mayor cuando descubrimos una cabeza humana, y gritó: «¡Ah, señor Milne Edward! ¡Ah, señor de Quatrefages! ¡Qué lástima que nos encuentren aquí donde me encuentro yo, el humilde Otto Lindenburg!». Para comprender esta evocación a los ilustres sabios franceses, es preciso saber que poco antes de su partida había tenido lugar un hecho de trascendental importancia para la paleontología. El 28 de marzo de 1863, unos trabajadores hicieron excavaciones en las canteras de Moulins-Quinault, cerca de Abbeville, en el departamento de Somme de Francia, bajo la dirección del señor Boucher de Pitts, donde encontraron una mandíbula humana a 14 pies de profundidad. Era el primer fósil de esta clase sacado a la luz del día. Junto a él fueron hallados hachas de piedra y sílice talladas, coloreadas y revestidas por el tiempo de una especie de barniz uniforme. Dicho descubrimiento produjo gran ruido no solamente en este país, sino en Alemania, en Inglaterra. También varios sabios del Instituto francés tomaron el asunto muy en serio y demostraron la incontestable autenticidad de la osamenta en cuestión, y fueron los más ardientes defensores del proceso de la quijada, según la expresión inglesa, y mi tío se sumó a ellos. De esta manera, la existencia del hombre cuaternario se afirmaba. Sin embargo,
un sabio llamado Elías de Beaumont sostuvo que el terreno de Moulin no pertenecía al Diluvium, sino a una capa más antigua, y de acuerdo con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiese sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Sin embargo, más adelante, la existencia del hombre cuaternario se fue afirmando, y ahora se entenderá el júbilo y la estupefacción de mi tío cuando encontró un ejemplar del hombre cuaternario conservado por los siglos en un suelo de naturaleza especial como el cementerio de San Miguel de Burdeos. Mi tío empezó a hablar como si estuviera en una conferencia con sus discípulos y dando explicación en un tono doctoral. Dijo con relación a este hombre: por lo que respecta a la raza a la cual pertenece este hombre, es caucásica, la raza blanca, la nuestra. Aquel cadáver no fue el único que encontramos, más de modo que mi tío tenía de dónde elegir para convencer a los incrédulos. Mientras el profesor recitaba sus conclusiones, yo pensé cosas más de acuerdo al lugar donde estábamos, como aquellos animales se deslizaron mediante un terremoto hasta las playas del mar Lindeburg cuando ya estaban convertidos en polvo, o vivieron en aquel mundo subterráneo bajo aquel cielo fantástico, naciendo y muriendo como los habitantes de la superficie de la tierra. Hasta entonces solo se nos habían presentado los peces y los monstruos marinos vivos. ¿Acaso andaría errante por aquellas playas algún hombre del abismo? Seguimos caminando con gran curiosidad. ¿Qué otras maravillas y tesoros para la ciencia encerraba aquella caverna? Después de una marcha de 1 milla llegamos al lindero de una selva inmensa en que nada se parecía al bosque de los hongos próximo a Puerto Grauben. El profesor Lindebrück se aventuró a alejarse de la playa e ir a donde la naturaleza había acumulado una abundante alimentación vegetal. Crecía la encina al lado de la palmera de eucalipto australiano se apoyaba en el abeto de Noruega. El abedul del norte entrelazaba sus ramas con las del cauris zelandés. Nos detuvimos por un momento y vimos unas sombras inmensas. Se trataba de un rebaño de mastodontes vivos, muy similares a los restos encontrados en 1801 en los pantanos de Ohio. Se me presentaron los tiempos prehistóricos de las épocas terciaria y cuaternaria. Estábamos a merced de sus feroces habitantes. El profesor me tomó del brazo y me dijo que le pareció haber visto un hombre. Miré resuelto a llevar mi incredulidad hasta los últimos límites, pero no tuve más que rendirme ante la evidencia. En efecto, a menos de 1 milla, apoyado sobre el tronco de un enorme cauris, un ser humano. Se trataba de un proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, que apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes. No se trataba de un fósil, sino de un gigante capaz de imponer su voluntad a aquellos monstruos. Su talla era mayor a la de 12 pies, su cabeza del tamaño de la de un búfalo. Desaparecía entre las espesuras de una cabellera inculta. Tenía en su mano un enorme tronco. Le dije a mi tío que nos retiráramos de ese lugar y nos alejamos de aquel enemigo. Ahora me encuentro a unos meses de haberlo visto y me niego a creerlo. Creo que fue producto de alguna alucinación. Habíamos abandonado la selva y el profesor aún no
podía orientarse en aquel lugar. Yo le dije que tal vez habíamos llegado al lugar de donde zarpamos y que era demasiado peligroso continuar el viaje, siendo preciso regresar, pero el problema sería saber la ubicación del puerto Grauben. Al tratar de regresar, yo le aseguré que nos encontrábamos en el lugar de donde salimos y le quise dar una prueba. Vi un puñal en el suelo y se lo di a mi tío, pero ambos nos cuestionamos sobre quién lo llevaba consigo. Le dije que era de nosotros, pero no era así. El profesor, no muy convencido, lo examinó y supo que databa del siglo XV. Era una daga de origen español, de las de los caballeros llevaban a la cintura para propinar el golpe de gracia al adversario. Al parecer había estado abandonado en aquel lugar por un espacio de 200 a 300 años. El puñal tenía un nombre grabado y mi tío pensó que esa era otra señal que quería indicarles el camino al centro de la tierra. Lo buscaron y comenzaron entonces a examinar las partes de aquel lugar. De esta manera llegamos a un sitio donde se estrechaba la playa entre dos protuberancias avanzadas de la roca. Encontramos la entrada de un túnel oscuro y en las peñas de un granito descubrimos dos letras misteriosas, las dos iniciales del fantástico explorador. ¡Ah!, exclamó el tío. Arne Saknussemm, siempre Arne Saknussemm. Desde el principio de aquel accidente viaje experimentamos tantas sorpresas que ya nada nos podía sorprender. Mientras tanto, el profesor no olvidó mencionar algunas palabras en honor al sabio alquimista que nos marcó el maravilloso camino para llegar al centro de la tierra. Yo me sentía tan invadido de entusiasmo que surgió en mí un nuevo fuego en el interior de mi pecho. Olvidé los padecimientos del viaje y los peligros del regreso. «Adelante», exclamé, y mi tío bautizó ese lugar de grano como el Cabo Saknussemm. Volvimos por Hans y la balsa para llevarla hasta aquel sitio. Tomé en consideración que todas las circunstancias nos habían favorecido hasta entonces, ya que hasta la tormenta nos condujo al lugar indicado. El profesor, invadido por los mismos pensamientos, concluyó que era necesario aprovecharse de los hechos. Sin explicárnoslo, ahora solo nos restaba atravesar 1500 leguas para llegar al centro del globo, por lo que debíamos aventurarnos, no reunirnos con el cazador, quien tenía todo preparado. Tomamos asiento en la balsa y una vez izada la vela navegamos barajando la costa en una demanda del Cabo Saknussemm, llevando a Hans el timo. Después de 3 horas de una difícil navegación, llegamos a un lugar propicio para el desembarco. Esta travesía no disminuyó mi entusiasmo y hasta propuse quemar nuestras naves a fin de contarnos la retirada, pero mi tío se opuso a ello. Examinamos aquella nueva galería, dejamos la balsa amarrada a la orilla y nos acercamos hasta la entrada, que era circular y medía aproximadamente 5 pies. El túnel estaba abierto en la roca viva. Su parte inferior se encontraba a nivel del suelo, de tal manera que penetramos en él sin dificultad. Caminamos por un plano casi horizontal, cuando al cabo de 6 pasos encontramos una roca. Yo me agaché y miré por debajo de la roca sin hallar ningún acceso. No pensamos que el camino de Arne se detuviera ahí, y seguramente aquella galería había sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas, y las materias eruptivas circulaban por ella libremente. Pero alrededor se podían notar grietas que parecían hechas por la mano de un gigante, obstáculo con el cual Arne evidentemente no se topó, y si no fuéramos capaces de encontrar camino, seríamos entonces indignos de llegar al centro de la tierra.
El profesor pensó en volar aquella roca con dinamita. Volvió el islandés a la balsa y de pronto regresó con un pico. Para abrir un pequeño barreno no era trabajo fácil. Había que abrir un orificio lo bastante grande para contener 50 libras de algodón pólvora, cuya fuerza expansiva es 4 veces mayor que la de pólvora común. A medianoche el trabajo de Zapata terminó y pusimos la carga en el barreno y extendimos la mecha desde la galería hasta el exterior. Solo faltaba prender una chisma para provocar la explosión. Hasta mañana, dijo el profesor, y fue preciso resignarse y esperar 6 largas horas. El jueves 27 de agosto fue una fecha célebre en aquel viaje subterráneo y nos convertimos en juguetes de los fenómenos de la Tierra. Solicité el honor de encender la mecha mientras mis compañeros me esperaban en la balsa, ya que el tiempo de la detonación sería de 10 minutos a partir de que encendiera la mecha. Hecho esto, salté al bordo y Hans me empujó, nos condujo por el mar alejándonos con la balsa en unas 20 tuesas. No escuchamos la explosión, así fue un momento de otra incertidumbre. El profesor no apartaba la vista del cronómetro y el mar se convirtió en una ola enorme sobre la cual se levantó nuestra balsa casi perpendicular. Entendimos que del otro lado de la roca al otro lado de la roca que acabábamos de volar había un abismo y la explosión había provocado una especie de terremoto. El abismo se había abierto y el mar, convertido en torrente, nos arrastraba hacia los 3 pasajeros. Nos aferramos a la balsa, que caía junto con el mar por varias horas. El aire azotaba nuestros rostros y la velocidad debía ser superior a la de los trenes rápidos. Era imposible encender una antorcha y nuestro último aparato se había destruido en la explosión. Cuando se calmó la corriente, Hans encendió una antorcha para iluminar aquella terrible oscuridad. Aunque sería por poco tiempo, los únicos instrumentos con que contábamos eran la brújula y el cronómetro. Las escalas y las cuerdas ya no eran más que pedazos de cables, y teníamos víveres para alimentos un solo día. La pendiente de las aguas se hacía cada vez mayor y la impresión era de una caída casi vertical. De pronto sentimos un choque. La balsa no tropezó con ningún cuerpo duro, pero se detuvo de repente en su caída. Una trompa de agua, una inmensa columna líquida, cayó entonces sobre nosotros. Sentí que me ahogaba con esa inundación, pero al cabo de algunos segundos nos encontramos de nuevo en el aire libre y pudimos respirar. El profesor y Hans me estrujaban los brazos y los 3 nos encontrábamos aún encima de la balsa. Calculo que serían las 10:30 de la noche cuando escuché la voz de mi tío. Subimos. Extendí el brazo, toqué la pared con la mano y la retiré ensangrentada. Subíamos a una velocidad vertiginosa. «¡La antorcha!», exclamó el profesor. Hans la encendió y alumbró toda la escena. «Todo sucede como lo imaginaba», dijo mi tío. Nos hallamos en un pozo que solo mide 4 tuesas de diámetro. Después de llevar el agua al fondo, recobra su nivel natural y nos eleva consigo. ¿A dónde? No lo sé, Axel, pero subimos a más de 3 leguas y media por hora, y aunque la situación es desesperada, podremos también ser salvados. ¿Qué podemos hacer? Debemos comer algo para recuperar las fuerzas. Le tuvimos que decir a mi tío que solo nos quedaba un trozo de cecina para los 3 y no comimos de momento. De pronto empezó a subir la temperatura a más de 40 grados centígrados y pensé en la teoría del fuego y temí que las rocas llegaran a un estado de fusión. Después de un rato mi tío dijo que era momento de recuperar fuerzas, por lo que nos instó a comer la última ración.
mientras el corazón lata, mientras la carne palpite. No me explico que un ser dotado de voluntad se deje dominar por la desesperación. Qué admirables palabras. El hombre que las pronunciaba en circunstancias tan adversas seguramente posee un temple especial. Después de darnos un banquete, cada uno nos entregamos a nuestros pensamientos. Seguramente Hans, el hombre del extremo occidente, tenía la resignación fatalista de los orientales. Yo pensé en mi Grauben y en Marta. Mi tío, como buen sabio, conservaba la sangre fría y examinaba la naturaleza de los terrenos. Sin embargo, la temperatura iba en aumento. El agua abrasa, exclamé. Sin recibir una respuesta, pensé que iba a producirse un fenómeno en el que la electricidad desempeñaba un papel. Además, aquel calor excesivo, aquella agua en ebullición. Decidí observar la brújula y estaba como loca. Sí, la aguja estaba como loca y giraba como si se haya poseído por un vértigo. Yo siempre supe que la corteza mineral del globo no se encuentra en estado de reposo. Las modificaciones originales por la descomposición de las materias internas, la agitación producida por las corrientes líquidas de acción de magnetismo tienden a moverla, aunque los que vivimos en la superficie no nos percatemos de la existencia de estas agitadas. Así estábamos en un trueno continuo y la corteza mineral amenazaba con romperse, manteniéndose realmente aterrado. El profesor no tardó en reconocerlo. Además, sabía que yo, al igual que él, temía lo peor. La brújula, enloquecida, sacudida por los fenómenos eléctricos, confirmaban mi opinión. La corteza mineral amenazaba con romperse, los macizos graníticos juntarse, el vacío llenarse, el pozo rebosar, y nosotros, pobres átomos, íbamos a ser triturados en aquella formidable comprensión. Tío, exclamé, ahora sí estamos perdidos. ¿Qué motiva tu nuevo terror? Expresó con calma. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué tengo? Observé. Esas paredes se agitan, esa agua en ebullición, esos vapores que se espesan, esa aguja que oscila, este calor insufrible. Estamos en un enorme terremoto. No, Axel, me parece que te engañas. Espero algo más grande. Espero una erupción, exclamé. Nos hallamos en la chimenea de un volcán en actividad, así lo creo, y es la única posibilidad de volver a la superficie de la Tierra. Renuncio a enumerar la serie de ideas que cruzaron por mi mente. Era nuestra única e inevitable opción. Entre tanto seguimos subiendo. Estaba convencido de que mi última hora llegaba. Sin embargo, la imaginación es tan rara que me entregué a una serie de reflexiones y, lejos de dominar mis pensamientos, estaba subordinado a ellos. Era evidente que subíamos empujados por un eluvión eruptivo. Debajo de la balsa hervía el agua y había una pasta de lavas, un conglomerado de rocas que al llegar a la boca del cráter se proyectarían hacia todas las direcciones. Nos encontrábamos en la chimenea de un volcán y pensaba cuál podría ser esa montaña y en qué parte del mundo íbamos a ser vomitados. En las regiones del norte, eso es lo que la loca aguja marcó siempre. A partir del cabo Saxusen fuimos arrastrados centenares de leguas. En un radio de 500 leguas al oeste veía los volcanes menos conocidos de la costa noroeste de América. Al este solo existía uno de 80 grados de latitud. El Esk es la isla de Juan Mayen.
No lejos de Spitzer, cráteres no faltaban como para vomitar un ejército entero, pero yo quería saber por cuál de ellos íbamos a ser arrojados. Al amanecer se aceleró el movimiento ascensional y una fuerza enorme nos impulsaba con energía irresistible. Pero ¿a qué innumerables peligros nos exponíamos? En la galería vertical pronto aparecieron unos reflejos amarillentos, a cuya luz se distinguían profundos corredores que parecían túneles de los que salían espesos vapores y largas llamadas de fuego. Lamían chisporroteando sus paredes. «Mire usted, tío», exclamé aterrado. «Son llamas sulfurosas que acompañan las erupciones. Nos vamos a asfixiar. La galería se va ensanchando y de ser necesario abandonaríamos la balsa para guarecernos en alguna grieta». ¿Qué sucede con el agua que sube? Ya no es agua, Axel, solo es una especie de pasta de lava que nos eleva a la cabeza del cráter. En efecto, la columna líquida cambió a minerales eruptivas. La temperatura era casi de 70 grados centígrados. El sudor me inundaba y de no haber sido por esta rápida ascensión nos habríamos asfixiado. A eso de las 8 de la mañana nos enfrentamos a un nuevo incidente. Cesó el movimiento ascendente y la balsa quedó inmóvil. «Sea cual fuere esta montaña», contestó mi tío, «hace bastante calor y las explosiones no paran. Yo pienso que de nada valdrá la pena salvarnos si nos cae un pedazo de roca en la cabeza. Descendamos, que me muero de hambre». Por lo que a mí respecta, me hubiera quedado en aquel lugar por muchas horas, pero era preciso seguir a mis compañeros. Nos deslizamos por verdaderos barrancos de ceniza, evitando la lava. Mi imaginación se hallaba demasiado repleta de ideas. Nos encontramos en Asia, en las costas de India, en las islas de Malasia, en pleno Oceanía, exclamé. «Hemos atravesado la mitad del globo para salir por los antípodas de Europa». «¿Y la brújula?», preguntó mi tío. Por fortuna, después de 2 horas nos encontramos una hermosa campiña cubierta de olivos, de granados y de vides. Con qué placer saboreamos aquellas uvas. No, lejos de descubrí una manantial de agua fresca y mojamos nuestra cara y manos con placer. De pronto apareció un chiquillo, era una especie de pordiosero vestido miserablemente. Al sentirse intimidado por nuestra deplorable presencia, con enormes barbas, trató de huir, pero Hans lo alcanzó y nos lo trajo a pesar de sus puntapiés y sus gritos. Mi tío lo calmó y le preguntó en dónde estaba, en varios idiomas, muy orgulloso de su poliglotismo, y al preguntarle en italiano, «Come si no ma que estáis sola». «Stromboli», repitió el pastorcillo, escapando sin que volviéramos a saber de él. «El Stromboli», repetí yo. «Stromboli», repitió el pastorcillo, escapando de las manos de Hans. Mi tío y yo cantábamos a dúo aquel nombre. Era maravilloso haber entrado por un volcán y salido por otro. Situado a más de 1200 leguas de Sneffels, habíamos tocado la región de las nieves eternas por la de la verdura infinita y abandonado las nieves cenicientas de las zonas heladas para cobijarnos bajo el cielo azul de Sicilia. Después de comer nos fuimos al puerto de Stromboli. No considerábamos prudente divulgar la manera en que llegamos a la isla,
pues el espíritu supersticioso de los italianos nos hubiera visto como vomitados por las entrañas del infierno. Así que nos resignamos a pasar por náufragos. Era menos glorioso, pero más seguro. Durante el camino, mi tío empezó a murmurar sobre la brújula que había marcado la dirección norte y le dije que no valía la pena pensar en ello. Y me contestó: ¿qué dices, insensato? Un catedrático de Johann que no supiera dar explicación a un fenómeno cósmico sería un bochorno inaudito. Al expresarse de este modo, mi tío, medio desnudo, con la bolsa de cuero alrededor de la cintura y aficiándose los anteojos sobre la nariz, entendí que volvió a hacer el terrible proceso de mineralogía 1 hora después de dejar el bosque de los olivos y llegando al puerto de San Vicenzo, donde Hans reclamó lo importante de su 13ª semana de servicio. Le pagó a mi tío y nos dimos unos apretones de manos y por fin vimos dibujar en su rostro una ligera sonrisa. He aquí la conclusión del relato, que no creerán ni aquellos que por costumbre no se asustan de nada. Fuimos recibidos por los pescadores de Stromboli en las consideraciones debidas a unos naufragios. Nos proporcionaron vestidos y víveres y después de 48 horas de espera, el 30 de agosto, una embarcación pequeña nos condujo a Mesina, donde algunos días de reposo bastaron para recuperar nuestras fuerzas. El viernes 4 de septiembre nos embarcamos a bordo de Volturne, uno de los vapores de las mensajerías imperiales de Francia, y 3 días después tomamos tierra a Marsella. Sin más preocupación que la brújula, el 9 de septiembre llegamos por fin a Hamburgo. Era posible describir la sorpresa de Graubünden y de Marta al vernos entrar. La primera corrió a abrazarme y me dijo que ahora no habría necesidad de separarnos. Por indiscreciones de Marta, la noticia de nuestra partida se había difundido por todo el mundo, pero las diversas informaciones llegadas de Irlanda modificaron la opinión pública. Mi tío se convirtió en un personaje importante de la ciudad de Hamburgo. Dio una fiesta en nuestro honor. Celebró una sesión pública en Johannaeum, en la que el profesor habló de la expedición, omitiendo el dato de la brújula. Ese mismo día depositó en los archivos de la ciudad el documento de Saxum. Debido a que fue modesto en su gloria, aumentó su reputación. Sus teorías contradecían los sistemas establecidos por la ciencia sobre la cuestión del fuego central, pero es verdad que ciertas circunstancias pueden modificar esta ley bajo la acción de algunos fenómenos. En el momento en que eran más enconadas las discusiones, Hans se marchó sin querer que le pagásemos nuestra deuda. Solo deseaba regresar a su querida Islandia y partió para Reykjavik, a donde llegó felizmente. Su ausencia no nos hará olvidar nuestra deuda de gratitud y espero volver a verle otra vez antes de abandonar este mundo. Para concluir, añadiré que nuestra viaje al centro de la Tierra produjo un fuerte impacto en el mundo. Los más importantes periódicos publicaron estos acontecimientos, que fueron comentados, discutidos, atacados y defendidos con igual entusiasmo, tanto por los creyentes como por los incrédulos. Sin embargo, y a pesar de toda la gloria, el profesor no estaba del todo satisfecho debido a que no podía explicarse lo de la brújula, y cierto día descubrí que la aguja señalaba al sur en vez de al norte, lo que daba como resultado que sus polvos estaban invertidos. Eso seguramente sucedió el día que fuimos sorprendidos con aquella esfera amatada en aquel extraño océano. A partir de aquel día el profesor fue más feliz de los sabios y yo el más dichoso de los hombres, porque mi bella curlandesa, renunciando a su calidad de pupila, ocupó en la modesta casa de Königsstrasse el puesto de sobrina y
y su esposa. Creo que es necesario añadir que mi tío fue el ilustre profesor Otto Lindenberg, miembro correspondiente de todas las sociedades científicas, geográficas y mineralógicas de las 5 partes del mundo. Fin.